Hola a todos. Bueno, la intención de este pequeño video es ilustrarles un poco cómo va a ser el desarrollo de esta nueva guía, la cual tiene como tema Expressing Conditions o expresando condiciones utilizando el zero conditional o el condicional número cero. Bien, para empezar es importante tener en cuenta nuestros conocimientos previos frente al tema nuevo. En cuanto a condicionales, cabe resaltar que existen 5 condicionales. Vamos a ir aprendiéndolos todos paso a paso y por eso vamos a empezar por el más sencillo, el más fácil, el número 1, el inicial, por decirlo así, que es el condicional número 0. ¿Y qué es lo que necesitamos saber para aplicar, para hacer oraciones con condicional número 0? Lo más importante es recordar el presente simple o simple present. La guía pasada ya tuvimos un acercamiento a este tema, pero yo les voy aquí a dejar un pequeño recorderis sobre la estructura o la forma en la cual se crean o se organizan las oraciones con presente simple. Lo que hay que tener en cuenta es el pronombre o nombre. Recordemos que los pronombres pueden ser reemplazados por nombres y viceversa. Un verbo principal y un complemento. Para efectos de este ejemplo tomé el pronombre she, que significa ella, el verbo live, que significa vivir, y el complemento utilicé como lugar la posa. Entonces, en la oración que creé en presente simple es she lives en la posa. Nótese que en el verbo live está conjugado con s al final porque utilizamos el pronombre she, que pertenece a la tercera persona, y como la regla lo dice, todos los verbos en presente se utilizan como referente la tercera persona, cualquier pronombre de la tercera persona o un nombre propio que reemplace a cualquiera de los pronombres de la tercera persona, se le debe agregar ese al final. Así como vemos en este ejemplo. Escogí como nombre o sustantivo el tren. Tren. Tren puede ser reemplazado por el pronombre it, que significa eso, y se utiliza para hablar de cosas, animales y lugares. Como es tercera persona, aunque no esté utilizando el pronombre it, el verbo arrive debe ser conjugado con s al final, arrives. Y escogí como complemento at 10 p.m. The train arrives at 10 p.m. El tren llega a las 10 p.m. Bueno, aquí hay otros ejemplos de cómo formar oraciones positivas presente simple, oraciones negativas tanto en su forma larga como en su forma corta, y cómo crear las preguntas. También les dejé aquí una parte, un recorderis de que en la tercera persona, solo para la tercera persona, hay que estar muy pendientes con esos verbos. Si el verbo termina en X, como en el caso del verbo, voy a ponerle aquí el verbo fix, que significa arreglar. Si termina en S, como el verbo, déjenme pensar, bueno, se me escapa en un momento algún verbo con S. Si el verbo termina en SS, como el verbo kiss, que significa besar. Si termina en CH, como el verbo watch. Y termina en O, como el verbo go. Para estos casos en que los verbos terminen en cualquiera de esas letras, de esas consonantes o en la vocal O, en vez de agregarle S, lo que hacemos es agregarle ES, como lo voy a hacer ahora. Fix, fixes, is, kisses, watch, watches, go, goes. ¿Ok? Bien, eso es lo esencial. Ahora, el zero conditional. ¿Para qué utilizamos el zero conditional? El zero conditional lo utilizamos para hablar de situaciones que podrían suceder, de posibles situaciones basándonos en una hipótesis. Pues, cosas que podrían pasar, pero teniendo en cuenta una teoría o una evidencia de que eso va a pasar. Por ejemplo, si estudio, gano el examen, ¿cierto? Si llueve, las plantas se nutren. Eso es una verdad, es una teoría. Como les venía diciendo, creamos
una oración basándonos en una hipótesis, pero que es real y posible, algo que puede suceder. Ya les dije unos ejemplos y suele emplearse este zero conditional para hablar de hechos generales, como el que les dije de las plantas. Si llueve, las plantas se nutren. Si estudio, gano el examen. Las oraciones con zero conditional están formadas por dos oraciones. Dos oraciones conforman una sola. La primera oración siempre empieza con if, que significa sí, pero no sí de afirmación. No el sí de yes, es un sí de condición, que es muy diferente. Ya vamos a ver en una parte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La primera parte o la primera oración, que es la if clause, se llama if clause, empieza con if más una oración en presente simple. Es decir, escribo if y lo que continúa a if es una oración compuesta por un pronombre, un verbo y un complemento, como ya lo vamos a ver en este ejemplo. Aquí dice if, ya cumplí con esa cuota, escribí lo primero que es if, luego escribo una oración en presente simple, como se dan cuenta aquí hay un pronombre que es you, hay un verbo que es heat, que significa calentar, y hay un complemento que es ice. Ahí cumplo con esa regla. If you heat ice, si expones, si calientas, suena un poco tonto, si calientas el hielo o si expones el hielo al calor, esa es la primera parte de la oración, pasamos a la segunda parte. La segunda parte solamente está compuesta por una oración en presente simple, es decir, no tengo que volver a escribir if. Si esto pasa, pasa esto. Si expones o si calientas el hielo, se derrite. It melts. Miren que está un pronombre que es it y está el verbo melt, que es derretirse o derretir. Y termina en ese porque obviamente estoy utilizando un pronombre en tercera persona. Es decir, si esto pasa, esto pasa. Es una condición. Por eso se llaman conditionals. Right? Bien, eso es lo básico, que tengan muy en cuenta esta estructura. Ahora bien, la palabra if, que significa sí, condicional if, si me traes un chocolate, salgo contigo esta noche. Si estudiamos juntos, pasamos el examen. Esa palabra if puede ser cambiada por la palabra WH question when, que significa cuándo. No es necesario, es una opción si queremos ser un poco más gringo style, si queremos ser un poco más, si queremos ir un poco más allá y testear o retarnos en esa parte, podemos reemplazar if por when, pero no es camisa de fuerza. Por el momento les voy a pedir que utilicen en sus oraciones if. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, aquí pues obviamente las oraciones están separadas porque les necesitaba ilustrarles que una parte está compuesta de esta manera y la otra parte está compuesta de esta otra manera. Pero la if clause siempre lleva una coma, van separadas de una coma. ¿Ok? Bien, continuamos. El condicional, como ya les había dicho, lo utilizamos para hablar de hipótesis de cosas que son posibles del presente y ahora que pueden suceder, pero basándonos en una evidencia. También podemos utilizar este if conditional a forma de recomendación, para dar como recomendaciones o instrucciones de forma imperativa. Aquí les puse algunos ejemplos, no voy a andar en eso porque básicamente es lo mismo, pero es bueno que tengan esa noción. Bien, ahora vienen las actividades de aplicación. Espero haber sido lo suficientemente clara en esta parte. Les repito una vez más que es supremamente importante que tengan en cuenta el presente simple. Esta es la clave. Ese if, digámoslo así, que es algo agregado, porque el presente simple es el que me va a permitir crear esas dos oraciones, esas dos sentences que juntas van a crear una condición, una oración completa. Bien, teniendo eso ya en cuenta, pasemos a las actividades de aplicación. Esta está muy fácil. ¿Qué nos dice el enunciado? Complete the following sentences with the zero conditional. Vas a completar las siguientes oraciones con los verbos en paréntesis, haciendo uso del condicional cero. Simplemente hay que escribir
lo que está en paréntesis, como lo muestro en el ejemplo. If I wake up, bueno, aquí me faltó la palabra up. If I wake up late, I am late for work. Bueno, cada vez que encuentren to be, no van a escribir to be. Les estoy indicando que deben utilizar el verbo to be del pronombre que está anterior al espacio en blanco. Como el pronombre que está aquí es I, y estoy utilizando presente simple, obviamente el verbo to be de I es am. So, quedaría así. If I wake up late, I am late for work. Si me levanto tarde, llego tarde al trabajo. Right? Bueno, les voy a hacer la segunda para que aquí en tiempo real la hagamos juntos. Tengo el verbo cook. Es importante, chicos. Yo sé que de pronto, bueno, es un poquito pointless porque no estamos entendiendo qué dicen esas oraciones. Pero sí es importante que se apoyen de su diccionario para que tengan una noción de lo que significan estos verbos que están en paréntesis. Cook significa cocinar. Y burn significa quemar. Entonces, if my husband cook, tengo el verbo cook y tengo como nombre husband. Husband, ¿qué significa? Esposo. ¿Por qué pronombre puedo cambiar la palabra esposo? Por él, ¿cierto? Por he. Y he es tercera persona, es decir, que a cook debo agregarle S. Solo S porque no termina ni en SS, ni en S, ni en CH, ni en XS, ni en O. So, if my husband cooks, coma, miren aquí una coma, he, tengo el verbo burn, ya sé que es tercera persona, estoy hablando del pronombre he, debo agregarle S al verbo burn. Burns, no el señor Burns de Los Simpsons, Burns del verbo quemar. Entonces, si mi esposo cocina, él quema la comida. Right? Bueno, así vamos a realizar todos estos ejercicios que están aquí. Vamos a ir reemplazando, vamos a ir escribiendo esos verbos en el espacio en blanco, pero debo recalcarles que deben tener muy en cuenta cuál es el pronombre o nombre que está inmediatamente antes del espacio en blanco para que sepan si deben agregarle S o SS, perdón, o ES, teniendo en cuenta cómo termine cada verbo. Right? Bien, en la segunda actividad vamos a match o vamos a unir cada oración con if o bueno, vamos a hacer un matching o vamos a hacer una unión de las if clauses con el resto de la oración para completar una condición. Yo aquí les puse un ejemplo. Aquí sí les toca, obviamente, buscar ayuda con su diccionario. Pueden utilizar el traductor, ojalá y no, pero en el peor de los casos, en la última estrategia, pueden utilizar el traductor. Entonces, voy a buscarle el sentido a cada oración para poderla unir con la oración siguiente y tenga sentido completo, right? Miren el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, if she studies hard, si ella estudia duro, fuerte, she passes the test. Si ella estudia fuerte, ella pasa el examen. Entonces, escribir número 1 aquí porque esta oración corresponde a esta para completar una nueva oración con conditional, right? Bien. En la tercera actividad vamos a completar las oraciones con las palabras y los verbos en paréntesis. Miren que están en desorden. Lo que vamos a hacer es escribir esas oraciones o esas if clauses, porque son las primeras. Miren primero estas if clauses y luego las siguientes oraciones, teniendo en cuenta que debemos escribir en el orden correcto las if clauses y luego en este espacio en blanco el verbo que está aquí en paréntesis. Aquí les puse un ejemplo. En el primer ejemplo, las palabras que están en desorden son students, que vendría siendo el nombre o pronombre, use, que es el verbo, y their phones viene siendo el complemento. ¿Qué me hace falta? Me hace falta solamente if. Entonces voy a escribir if, luego sigue students use their phones. Ahora me dirijo al otro espacio. Tengo el verbo get. Bueno, tengo el verbo get, pero acá tengo el pronombre o nombre teacher. Teacher
lo puedo reemplazar ya sea por he, si es hombre, o she. El caso es que ambos son tercera persona, entonces por eso al verbo get debo agregarle ese. No les voy a hacer otro ejemplo porque son muy poquitos ejercicios de este tipo, entonces quiero que ustedes se reten, se challenge yourself y traten de hacerlo. Está bien equivocarse porque después los puedo ilustrar y juntos podemos mirar cuáles fueron los errores. Bien, en el siguiente ejemplo, más bien en el siguiente ejercicio tenemos varias imágenes, varias situaciones. Y en la parte de abajo tenemos unas oraciones en zero conditional. Para esto también necesitamos muchísimo del apoyo del diccionario y un poquito de, digámoslo así, sentido común, ¿cierto? Para el éxito de esta actividad radica en que identifiquemos cuáles son los verbos en cada oración. Por ejemplo, aquí tengo el verbo rain, que significa llover. Entonces yo voy a mirar qué imagen me muestra lluvia, en qué imagen puedo ver lluvia, right? Y teniendo eso en cuenta puedo unir, utilizando el número de cada oración, puedo unir cada imagen con una oración. Bien, aquí para efectos del ejemplo, en la primera imagen tenemos una persona en una bicicleta, ¿cierto? Bike. Voy a buscar un verbo, o bueno, primero puedo hacer esta parte, primero puedo mirar cuáles son esos verbos en cada oración, los busco en el diccionario y después hago una relación entre verbos, entre oraciones e imágenes. Para la imagen número 1 o para esta primera imagen, la frase correspondiente es la número 15. ¿Por qué? Bueno, aplicando la estrategia que les dije, ride significa montar. Puede ser a caballo, bicicleta, motocicleta. Se utiliza especialmente para esas tres situaciones. Pero como no tenemos ni caballos ni motos, solo tenemos bicicleta, pues el sentido común me hace pensar que esa es la oración que acompaña a esta imagen. Dice, if you ride your bicycle carelessly, you have an accident. Si manejas tu bicicleta sin cuidado o con poco cuidado, tienes un accidente. Right, bueno, estoy muy ansiosa de ver cómo les va en esta parte porque espero que apliquen esa parte del sentido común que es muy importante y es muy útil al momento de la comprensión lectora en inglés, que ya cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos y tener los pre-ifs les voy a dar un poquito más de nociones en esta parte. Y por último tenemos un reading. No hay que entender lo que dice todo el reading. ¿Qué vamos a hacer en esta oración? Vamos a subrayar utilizando esta herramienta de aquí, o a resaltar más bien, a highlight, esas oraciones en las que ustedes identifiquen un first conditional. Tampoco les voy a hacer otro ejemplo porque hay muy pocas, pero aquí les dejé subrayado un ejemplo. Usted puede arrastrar el mouse sostenido, donde está la oración que quiere resaltar, y luego da clic en esta opción. O lo pueden subrayar también, puede utilizar esta opción, como ustedes quieran. Bueno, pues eso fue todo por el momento. Espero que haya sido suficientemente clara mi explicación, un poco corriendo porque la herramienta con la que cuento no es la más adecuada o la mejor para esto, pero espero que haya sido lo más útil posible. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme dentro de los horarios establecidos y espero que les vaya muy, muy bien, que les quede claro y que puedan realizar sus actividades sin ningún problema.